¿Alguna vez te has preguntado por qué aprender un idioma es tan difícil? Pues hoy te voy a dar 5 razones por las que esto sucede y así vas a poder acelerar tu aprendizaje. Así que vamos. ¿Qué pasa, amigos? Bienvenidos a otro video de Spanish Hacks. En este video yo te voy a dar 5 razones por las que aprender un idioma es tan difícil, un idioma nuevo, y sobre todo si es tu primera vez. Y esto es importante entenderlo porque cada vez que aprendes un idioma sé que estás frustrado y estás cansado de que sea tan difícil, de que sea tan lento. Es que llevas tantos años intentando aprender este idioma, pero todavía no puedes hablarlo o todavía no puedes comunicarte como tú quisieras. Entonces, hoy te voy a dar algunas razones por las que esto sucede para que así, cuando sabes la razón de algo, es muchísimo más fácil vencer esas barreras que tienes, esos obstáculos que tienes para lograr un objetivo. Vamos hacia esto, pero antes de ir, por favor no te olvides suscribirte aquí al canal. Aquí abajo está el botoncito, dale suscribir. También hay una campanita para que le piques y así te van a llegar notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video a mi canal. Y no te pierdas nada de este contenido que te va a ayudar a mejorar tu español o el idioma que estés aprendiendo y así lograr la fluidez y la confianza contigo mismo para poder hablar ese idioma con nativos en la vida real. Muy bien, pues vamos con la primera razón por la que aprender un idioma es tan difícil, y esta es simple. Hay nuevos sonidos y nuevas palabras. Es normal, pues realmente lo más importante cuando aprendes un idioma es entender cuáles son los sonidos diferenciales de ese idioma. Es decir, que a veces si no entiendes estos sonidos y pronuncias las palabras de forma incorrecta o no de la manera más precisa, pues a veces la gente no te entiende o hay mucha confusión cuando transmites el mensaje, cuando hablas con alguien. Así que por eso es súper importante. Aquí también te voy a dejar un video que yo hice hace unas semanas en donde te enseño a mejorar tu pronunciación en español. Así que si todavía no lo has visto, ve, dale clic aquí y pum, te va a llevar al video mágicamente. Of course it's magic. Pero bueno, realmente aprender estos sonidos es algo que es clave. Porque, por ejemplo, tenemos esta palabra en inglés que es horrible. Pero si tú la quieres pronunciar en español, ¿cómo la pronunciarías? Inténtalo. No sé cómo la pronunciaste, pero probablemente dijiste horrible o de una forma como esta. Y, por ejemplo, en español tienes que entender que, número uno, la H no la pronunciamos. No decimos horrible. Decimos O. Es decir, la H no existe. Y después decimos ELE, significa ble. O sea, decimos horrible. Cambia completamente. Tal vez tú dijiste horrible, pero nosotros decimos horrible. Entonces entender estos sonidos siempre es complicado porque no estamos acostumbrados a ellos. Así que es una de las razones principales. Si quieres aprender un idioma, tienes que aprender primero los sonidos. Escucha una y otra vez videos, cómo habla la gente, o simplemente busca el video ese que existe en todos los idiomas de cómo se pronuncia el abecedario. Y así vas a aprender a pronunciar las palabras un poquito mejor. Ese es el primer obstáculo. Vamos al segundo. El segundo obstáculo es que hay nuevas formas de pensar. Hay nuevas estructuras. En un idioma nuevo no es como en el inglés y nosotros a veces queremos traducir literalmente, o en español queremos traducir literalmente al inglés. Entonces, si con una frase muy simple tú dices en inglés I think so, pero en español nosotros no decimos I think so, nosotros decimos I think that yes. Creo que sí, pienso que sí. Entonces son diferentes estructuras que parecen simples, pero que no son literales en ese idioma. O por ejemplo, te pongo esta frase. ¿Cómo dices en español like father, like son? No sé qué dijiste, pero
Nosotros en español diríamos de tal palo, tal astilla, que significa like stick, like splinter. Como no tiene nada que ver con la frase en inglés, por ejemplo. O por ejemplo, en alemán esta frase es así: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Sorry, what are you talking about? You did it! Y esto significa The apple doesn't fall far from the tree. Entonces es una cosa completamente diferente, pero que significa lo mismo, significa like father, like son. Entonces tienes que entender estas formas de pensar diferentes, estas formas de expresar las cosas diferentes. Y por eso a veces se vuelve complicado, porque queremos traducir todo. Y la forma de no traducir todo es simplemente, como te dije hace un rato, escuchar. Ponte videos en YouTube. Hay un montón de contenido en YouTube de ese idioma que estás aprendiendo. Y escucha cómo hablan, escucha una y otra vez, para que así poco a poco puedas sumergirte en el idioma, puedas tener esa exposición al idioma y finalmente puedas adoptarlo naturalmente. Esa es la segunda barrera. Vamos con la tercera. By the way, guys, in the description below you're going to see the link to join the Spanish Hacks membership. But why should you join to this membership, to this training? Well, if it's your case that whenever you go to the store and you need to talk to Doña Juanita, the lady at the store, because you need to buy some stuff, and you get frozen because you're not able to say even a word in Spanish, even though you know a lot of things, then you need to join the Spanish Hacks membership, because here I'm gonna help you to gain confidence with yourself, to go and speak with native speakers. Whenever you learn a new language, you need to have confidence in yourself. That's the key to speak a new language. But if you already can speak and you have some confidence, but you are lacking of practice in Spanish, then go to the link down below and click to book a session with a native speaker teacher to have a 20-minute session of conversation in the Spanish Hacks Conversational Lounge, where you're gonna be able to book a session with a teacher and have conversation. That's it, you need to practice, you need to speak Spanish, so go for it. Y la tercera razón es que la primera vez siempre es la más difícil. Yo recuerdo cuando estaba en la preparatoria, que es high school en México, y aprendía inglés. Todos los días tenía una hora de inglés en la escuela. Y recuerdo que fue frustrante porque yo sí podía pasar los exámenes con buena calificación, pero al final eso no me servía de nada. Cuando yo tenía que hablar inglés, yo no podía, las palabras no podían salir de mi boca. Y eso es porque yo no había entrenado mis habilidades de hablar, solo de escribir. Así que después de unos años, cuando salí de la preparatoria y estaba en la universidad, yo decidí por mí mismo aprender inglés, necesitaba aprender inglés. Así que empecé a hablar todos los días con las personas en internet, en videollamada, y así practicando mi inglés, cometiendo errores, escuchando cómo hablaban otras personas, empecé a entender cómo de verdad puedes aprender un idioma. Así que esto me ayudó un montón a entender que aprender un idioma, aprender a hablarlo, es más sobre practicar y escuchar. No es sobre hacer ejercicios, estudiar gramática. Eso es bueno, pero no es si quieres hablar el idioma. Si quieres hablar el idioma, tienes que hablar. No hay otra forma. Pero la primera vez que yo intenté aprender inglés, no me fue muy bien, porque yo no sabía cómo aprender un idioma. Ahora, después de eso, yo empecé a aprender alemán y decidí intentar una escuela de idiomas. Pero nuevamente cometí el error de que primero estudié gramática y después decidí hablar. Así que con el alemán no me fue muy bien en ese momento, pero tiempo después decidí hablar, ir a la conversación, vencer mi miedo de estar frente a alguien y cometer errores, y entonces mi alemán empezó a mejorar. Ahora con mi polaco yo es lo que hago, yo intento tener pura conversación, nunca he aprendido gramática, pero eso lo aprendí de mis experiencias pasadas, que fueron difíciles, que fueron frustrantes y que no me permitían hablar el idioma fluidamente. Así que la primera vez, si esta es la primera vez que estás aprendiendo un nuevo idioma, pues probablemente va a ser muy difícil, pero no significa que no lo vayas a lograr.
sé paciente, aprende del proceso que estás teniendo ahora, ve qué cosas te sirven, qué cosas no te sirven o no funcionan para ti y elimina esas cosas, prueba nuevas formas de aprender un idioma y así ve corrigiendo en el camino. Eso te va a ayudar a entender cómo de verdad aprender a hablar un idioma. Así que creo que ese es un obstáculo. Las personas normalmente se rinden la primera vez que no pudieron aprender un idioma, pero la realidad es que necesitas seguir caminando en ese proceso para eventualmente descubrir la forma que funciona mejor para ti. Pero tienes que equivocarte y caerte muchas veces. Y muchos no están dispuestos a eso. Así que si tú de verdad quieres aprender un nuevo idioma, si estás dispuesto a caer, a fracasar y después entender cómo hacerlo, entonces te aseguro que vas a lograrlo. Porque necesitas paciencia, necesitas determinación y necesitas corregir en el camino. Es muy importante corregir en el camino y no hacer siempre las mismas cosas que no te funcionan. Y la razón número 4 es que muchas personas no quieren vencer sus miedos. Y con miedos me refiero, ¿qué miedo tienes con tu español o con el idioma que estás aprendiendo? Pues es posible que tu principal miedo sea estar enfrente de alguien más, usar el idioma y decir algo que no tiene sentido, cometer errores. Pero te voy a decir algo que probablemente pienses, pero ¿por qué enseñas idiomas si tú mismo no sabes inglés perfectamente? Bueno, yo enseño español a angloparlantes, a personas que hablan inglés. Y pienso que mi inglés es bastante bueno, puedo hablar fluidamente y no tengo problemas con entender las cosas nunca o si algo no entiendo pregunto y listo. Pero es verdad que a veces mi pronunciación o mi acento no es tan bueno o a veces con ciertas palabras me cuesta trabajo la pronunciación y por eso a veces es un poco confuso o yo no entiendo alguna palabra. Man, I know it's hard, but you can't give up. Por eso cuando estoy con uno de mis estudiantes y me dice, Juan, ¿cómo se dice esto? Yo como, no sé. Pero yo jamás digo, no sé, ¿qué voy a hacer? Me pongo nervioso y, oh no. Yo lo primero que hago es decir, mira, no sé, voy a investigar cómo se dice y investigo y le digo a la persona cómo se dice, listo. No tengo ningún problema en aceptar que no sé algo. Y creo que eso es importante. Tienes que aceptar y entender que no puedes saber todo y que vas a cometer errores, sobre todo si estás empezando. Así que yo lo que te recomiendo es que venzas el miedo de hablar con alguien desde el día 1. O si ya pasaron más días, hazlo ya, porque ese es el principal miedo, hablar frente a alguien. Pero si vences ese miedo, nada te va a detener. Así que busca a alguien ya. Si no es un profesor, busca a alguien en internet y habla con esa persona y ten conversación todo el tiempo que puedas. Cada semana vas a mejorar un montón. Y la quinta razón por la que probablemente no estás teniendo mucho éxito aprendiendo un nuevo idioma o por la que es tan difícil es porque estás buscando aprender el idioma sin esfuerzo. Y esto no es para todos, probablemente tú sí estás dando lo mejor que tienes de ti y tal, pero sí hay muchas personas, y yo fui una de esas personas, que buscaban la forma de aprender un idioma sin hacer nada. Hacerlo en 3 meses y hacerlo sin tener que estudiar nada o sin tener que hablar con nadie, o sea, como mágicamente. Y eso no existe, eso no existe. Si alguien te dice que puede aprender un idioma sin esfuerzo, eso no es verdad. Aprender un idioma requiere tiempo y requiere trabajo. Entonces, esas cosas son parte del aprendizaje. Y si tú estás pensando que vas a aprender un idioma sin esforzarte, pues probablemente te estás mintiendo a ti mismo porque no existe. Así que lo más importante es que determines cuál es tu motivación para aprender un idioma. ¿Por qué vas a aprender español? ¿Por qué vas a aprender inglés, alemán, lo que tú quieras?
Y si tienes eso claro en tu cabeza, va a ser muchísimo más fácil no rendirte, incluso cuando las cosas se pongan más difíciles. Así que si estás buscando aprender un idioma sin esfuerzo, eso no va a pasar, eso no existe. Y si alguien te dice que existe, pues te está mintiendo. Yo lo que te recomiendo, y sí es cierto que hay formas de aprender un idioma más rápido, eso sí existe, pero también significa más rápido, significa más trabajo. Así que si estás dispuesto a eso, adelante. Sí hay personas que aprenden idiomas en 3 meses, en 2 meses, en 6, en un año, y lo hablan muy bien, pero también significa que ellos trabajaron muchísimo cada día. Así que tienes que estar dispuesto a poner de tu tiempo en esto. Y si no estás dispuesto a poner tanto tiempo cada día, pues, por ejemplo, con mi polaco, yo practico tal vez 1 hora cada día o menos. Y para mí es un proceso que estoy disfrutando. Sé que va a tomar tiempo. Ya llevo 1 año y medio aprendiendo y estoy mejorando. Pero sé que voy a tomar más tiempo, que voy a necesitar más tiempo. Y eso no me preocupa, no me estresa. Simplemente quiero disfrutar el proceso, aprender nuevas cosas. Y esa es una clave para aprender un idioma y para que el camino no sea tan difícil. Tener esto claro en tu cabeza. Si todavía no me sigues en Instagram, te recomiendo que vayas y lo hagas, porque siempre subo un nuevo video, un nuevo post o una imagen, una foto que te va a ayudar a mejorar tus habilidades de hablar español, de comunicarte con otros, o simplemente algunos memes que también hacen tu camino de aprendizaje más divertido, o eso es lo que yo quiero. Así que si todavía no me sigues, aquí te dejo mi Instagram. Y también puedes mandarme mensajes, pues si tienes dudas con tu español o lo que sea, puedes enviarme mensajes ahí y es más fácil que yo te responda allá. Y ya con eso terminamos este video. Espero que te haya servido mucho, espero que te haya ayudado a entender por qué aprender un idioma es difícil y cómo puedes vencer esos obstáculos que hay en el camino, y que así tu español, tu inglés, tu alemán, lo que sea que estás aprendiendo, cada vez mejore más y más y puedas aprender del proceso, corregir en el camino y lanzarte hacia la fluidez. Así que nos vemos la próxima semana con otro video donde te voy a enseñar cómo llegar a la fluidez en el español y que así te puedas comunicar con personas en la vida real. Nos vemos.